para que te conozcan. Va a ser nuestra primera parte de este tema, o de estas dos enseñanzas, para que te conozcan. Y la primera parte vamos a hablar acerca de los enviados, ¿ok? Basándonos en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿ok? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, mis amados hermanos, aquí acabamos de leer el versículo, un versículo que está en Juan 17, versículo 3, y es cuando Jesús ora por sus discípulos. Aquella oración que está, la famosa oración de Jesús en Juan 17, la última oración que hizo antes de entregarse para morir, ¿ok? De dar su vida por la humanidad. La obra que él vino a hacer aquí en la tierra. La obra que él vino a hacer porque fue lo que Dios le encomendó a él. A lo que él estaba obedeciendo, al plan de Dios, ¿ok? Y él hace esta oración. Él decía, o él dice en la oración, el pasaje, la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Estaba hablando del mismo también, ¿no? Ahora la pregunta que voy a hacerle, y, y después me lo escriben por el grupo. Cuando vieron el mensaje para que te conozcan, ¿qué fue lo primero que se le vino a su mente? Para que te conozcan. ¿Se identificaron con la alfombra o les llamó la atención sean sinceros, escriban por privado lo que les transmitió ese mensaje? Y entonces entramos aquí. La primera pregunta, ¿qué estás haciendo para que conozcan a Jesús? ¿O qué estamos haciendo para que conozcan a Jesús? Creo que nosotros los cristianos debemos siempre estar haciendo algo, buscando la manera para que conozcan a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Dios, al único Dios, quien entregó su vida por nosotros. Todos los cristianos tenemos el deber también de ayudar a alguien, a nuestro prójimo, de invitar a alguien para las reuniones, de motivar a las personas para que sigan en los caminos del Señor, incluso a aquellos que se han desviado del propósito de Dios, motivarlos a que continúen en los caminos del Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que estas personas conozcan o regresen a los caminos del Señor? Ahora tú dirás, sí, yo ayudo y yo invito a las personas. La otra pregunta es la siguiente: ¿cuál es esa motivación cuando lo haces? ¿Cuál es nuestra motivación cuando invitamos a alguien, cuando ayudamos a alguien? Tiene que ver con aquel propósito de dar a conocer a Dios, a Jesús, o simplemente lo hacemos para que nos vean a nosotros, para que nos conozcan a nosotros. ¿Qué hacemos o qué no hacemos? La verdad es que Dios quiere que el mundo conozca a Jesús. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. El mundo necesita la vida eterna, porque tristemente, por consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, el mundo está contaminado por el pecado y ha sido destituido de la gloria del Señor, de Dios. Y entonces ahora necesita el mundo ser regenerado, tener vida y vida eterna. Y esa es la vida que el Señor nos quiere dar, vida eterna. Ahora, y que seamos nosotros, dice aquí, sus discípulos, los que anunciemos este mensaje. Ahora, ¿quiénes anunciarán a Jesús? ¿Quiénes anunciarán a ese que da la vida eterna? Nosotros, sus discípulos, los hijos de Dios, los que hemos creído y le seguimos a Él y que trabajamos en función de que le conozcan.
Los hijos de Dios tenemos compasión por otros. Mis amados hermanos, un hijo de Dios se debe caracterizar por ser bondadoso, generoso, compasivo y perdonador, como Cristo nos perdonó a nosotros, como Dios nos perdonó a nosotros, entregando a su Hijo para morir por nuestros pecados, otorgándonos el perdón eterno. Dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Aquí hay unas cifras muy interesantes que le quiero compartir, mis amados hermanos, y eso nos lleva a reflexionar también qué estamos haciendo como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores que decimos o que solemos decir, pero realmente la pregunta es qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo para que conozcan a Jesús? En el mundo hay 8.000 millones de personas, 8.000 millones de habitantes en el mundo. Imagínense esa cifra. Es difícil de imaginarse, es difícil, de verdad. 8.000 millones de personas existen en el mundo. Ahora, la iglesia protestante, los cristianos, obviamente aquí hay muchas denominaciones cristianas, pero esa que se separó de la iglesia católica, cristiana católica, de aquellos que se dieron cuenta de que la Biblia estaba siendo mal interpretada. Esa es la iglesia protestante. Existen en el mundo 900 millones de personas. Y hablando de porcentaje, esta población cristiana protestante representa el 11,25% de la población mundial. O sea, de cada 10 personas, uno representa esa comunidad. Solo uno. Un valiente, porque hay que ser valiente para estar en esa cifra. Ahora, muy interesante la cifra de los usuarios de Facebook. 2.958 2.958 millones de usuarios en el mundo entero que tienen una cuenta en Facebook. Casi el 40% de la población mundial. O sea, imagínense la cifra que estamos hablando. O sea, de cada 10 personas, 4 son usuarios de Facebook. Imagínense el poder que tienen las redes sociales hoy en el mundo, o sea, la influencia que tienen. Y todos hemos sido testigos de eso. Ahora los cristianos hemos estado muy cortos y estamos usando las redes sociales para intentar llegar a toda la población, para dar el mensaje de salvación. Pero vuelvo y hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos para dar a conocer a Jesús? ¿Qué estamos haciendo para que te conozcan, Señor? Todos los días mueren 155.000 personas en el mundo. Todos los días, mi amado. Imagínense cuántos de ellos están partiendo sin Cristo. Si de cada 10, uno solo es cristiano, los otros 9 se van sin Cristo. De cada 10 se van sin la salvación. Muerte eterna. Los cristianos tenemos el mandato de predicar el evangelio, el mensaje de salvación. Continúo con las preguntas. ¿Cuánto tiempo invertimos en predicar el evangelio? ¿O cuánto tiempo invertimos en las redes sociales? Qué curioso. Que muchas veces decimos los cristianos, no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo de hacer esto en la obra, porque no tengo tiempo.
tengo el reloj dañado, tengo desconfigurada mi alarma o mi calendario, o no sé trabajar con Google todavía, Google Calendario que me avisa los compromisos que tengo. Otro, ¿cuánto dinero invertimos para llevar el mensaje a otro? Yo hablo desde la posición desde cristiano, o sea, como cristiano, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Y también con nuestros recursos financieros, ¿qué estamos haciendo con el dinero? ¿Será que estamos tomando una parte para apoyar la obra del Señor? Aunque Dios no necesita de nuestra ayuda, la iglesia se autosustenta, ¿ok? Dios nos provee a través de nuestros trabajos seculares para nosotros invertir, ¿verdad? En pro de que el evangelio se siga expandiendo, ¿ok? Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podrán hablar estas personas si no conocen a Jesús? ¿O cómo creerán en alguien que no conocen, de que no han escuchado ni siquiera? ¿Cómo oirán estas personas de Jesús? ¿Cómo le conocerán si no hay quien les predique el mensaje de la salvación? Vayámonos otra vez a la cifra. Si el 40% de la población, prácticamente el 40%, 39,97% tiene una cuenta en Facebook, o sea, es un usuario más. No estamos hablando de perfiles. Yo puedo tener 3 y 4 perfiles en Facebook, pero soy un usuario en Facebook. Imagínense los perfiles que pueden haber. Pero hablando de usuarios, hay casi el 40% de la población mundial en Facebook. ¿Será que nosotros compartiendo el mensaje por las redes sociales llegaremos al 100% de la población? Porque en Facebook hay solamente el 40%. ¿Dónde queda el otro 60%? Aquellos que no usan redes sociales, aquellos que no tienen una cuenta de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok. ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo llegaremos a ellas si solamente pasamos nuestro tiempo sumergido en una pantalla? Nutriéndonos nuestro cerebro de cosas que no nos edifican muchas veces, pero consumimos nuestro tiempo, desperdiciamos nuestro tiempo, tiempo que es oro, como comúnmente lo decimos, popularmente lo decimos, el tiempo es oro y el oro lo malgastamos, ¿ok? Entonces, si nosotros nos sumergimos solo en las redes sociales y de paso no predicamos el evangelio, me estoy refiriendo a los cristianos, voy a ser muy enfático durante toda la reunión. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos actuando en medio del mar, en medio del mundo, de las multitudes? Yo estoy impresionado, yo vengo de Venezuela, de una población de no pasa de 30 millones, no sé cuánto tendrán ahorita. Yo estoy sumergido aquí en una población gigantesca en Sao Paulo. No quiero hablar de Brasil. Brasil tiene 215 millones de habitantes. Imagínense la cifra. Y por encima de eso está Estados Unidos. O sea, aquí donde estamos nosotros hay demasiada gente. Parecemos hormigas aquí, hormigas. ¿Cómo será en los Estados Unidos? ¿Cómo será en China? Y en la India. Hay mucha gente en el mundo. O sea, es difícil calcular 8.000 millones de personas en el mundo. Y el 90% está sin Cristo, no conoce o no ha escuchado de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estas personas invocarán en quien no creen? ¿Cómo creerán si no han oído de Dios, no le conocen? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Entonces, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo?
incluso nuestros recursos. Porque si no tengo tiempo, por lo menos ayudará a que otro pueda llevar el evangelio a otro país, a otra nación. Puede ir al África, puede ir a la China, a la India. Puede extender el evangelio con un aporte financiero. Ojo, y no estoy pidiendo, estoy hablando en líneas generales. Como cristianos nosotros tenemos el deber y la misión de invertir tiempo y recursos financieros para que el evangelio se expanda. Ahora, vayamos a otra. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado? Más de 20 siglos diciendo que Cristo viene, que hasta los mismos inconversos lo dicen, burlándose, pero nosotros lo decimos con cierta razón. Ellos tienen razón. Tienen 20 siglos predicando que Cristo viene y nunca viene. Pues déjeme decirle que ya vino. Ahora viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Él vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya vino una primera vez. Estuvo entre nosotros. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Sino que otra comunidad, otro pueblo, que después lo conocerán, ya lo que nosotros los cristianos ya sabemos que fueron los gentiles, nosotros vinimos a ser adoptados. El pueblo de Dios era Israel. Nosotros vinimos a ser hijos de Dios por adopción. Él nos adoptó. Y pasamos a ser parte de la familia de Dios. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. La pregunta que surge, pero ¿hasta cuándo será anunciado este mensaje? Porque si ya llevamos 20 siglos anunciando, ya estamos en el siglo XXI, y seguimos anunciando que Cristo viene y no viene, muchos dicen, wow, ha pasado mucho tiempo y ya no sé si creer en lo que se está diciendo, porque pasó mucho tiempo. Y la Biblia nos dice, para muchos es esperanza, para otros es desánimo. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, vendrá el fin. Se va a terminar el tiempo de predicar el evangelio. ¿Cuándo? Cuando se le predique a todo el mundo. Nos preguntamos ahora, si somos el 10% de la población, ¿cómo podemos alcanzar a 8.000 millones de personas actualmente en el mundo? Y que para el 2100 alcanzará la cifra de, creo que son 21.000 millones. No recuerdo ahorita, de verdad no lo anoté. Matemáticamente y estadísticamente es imposible. Imposible. Ahora las redes sociales nos ayudarán en eso. Pero ojo, no todo lo van a hacer por las redes sociales. No todo lo vamos a lograr o conquistar por las redes sociales, porque representan también una parte de la población mundial. Necesitamos actuar de diferentes formas, de diferentes maneras, para que le conozcan a Él, mis amados hermanos. No es solamente a través de las redes sociales, sino a través de tocar una puerta, de visitar a un amigo, de visitar a un enfermo, de ser de ayuda para otra persona que no tiene un celular en la mano, que no tiene acceso a una computadora, que no tiene acceso a las redes sociales, o simplemente porque no las sabe utilizar, o simplemente porque la tecnología no ha llegado hasta ellos. Tenemos que hacer cualquier cosa lícita para que nosotros podamos dar a conocer a Jesús. Necesitamos cumplir esa misión. Como hijos de Dios tenemos el compromiso, el deber, la obligación, es un mandamiento de Dios de predicar el Evangelio. Y no lo estamos haciendo, mis amados hermanos. Estamos perdiendo nuestro tiempo sumergidos en una pantalla, sumergidos en nuestros trabajos seculares, sumergidos en las familias incluso, pero que esas familias que están a nuestro lado no tienen a Jesucristo. Y nosotros tampoco estamos siendo testimonio, no estamos siendo la imagen de Dios en nuestras casas, en nuestra familia.
Entonces, ¿cómo ellos van a creer en Dios, en Jesús, si nosotros mismos no mostramos a Cristo a través de nuestra conducta y nuestras acciones, de lo que decimos? Decimos ser cristianos y cuando se nos da la oportunidad de hablar, hablamos estupideces, amado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir postergando la preparación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sumergidos en una pantalla nutriéndonos de cosas vacías? Tiene que ser de corazón, no de la boca para afuera. Necesitamos predicar el evangelio cada vez que hablemos la palabra del Señor, cada vez que digamos que Cristo es nuestro Señor, que nuestra boca hable la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mandamiento? Mateo 28 del 19 al 20 nos habla de la gran comisión. Dice, por tanto, id, el mismo Jesús enviando a sus discípulos a hacer la obra, enviando a sus hijos a hacer la obra, a predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no solamente a Maracaibo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, no solamente mi barrio, todas las naciones. El mundo debe conocer de Jesús. Debemos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, ¿qué son todas las cosas que Dios nos ha mandado, que Jesús nos ha mandado? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay algo interesante, mis amados hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas para que os he mandado. ¿Qué le estamos enseñando al mundo? Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios, que nos decimos llamar. Porque si somos discípulos, es que somos estudiantes. Estamos preparándonos constantemente para enseñar a los que no conocen de Dios, pero también a su iglesia, a los que van comenzando, pero a los que ya tienen tiempo conociendo a Dios. Se han detenido tal vez en el camino, pero también es nuestro deber motivarlos en el camino, porque nos desanimamos, porque caemos en el error y necesitamos una mano amiga que nos apoye para levantarnos. La primera obviamente va a ser Jesús mismo levantándonos, dándonos su mano, porque es el mejor amigo. Pero necesitamos también esa mano amiga, ese hermano o hermana de la fe que nos motive. Y yo quiero estar en esa fila. Yo quiero estar haciendo ese trabajo. Espero que el Señor me encuentre haciendo eso y espero que nos encuentre a cada uno de nosotros haciendo ese trabajo, motivando a otros, no criticando a otros, hermano, porque hay una línea muy delgada entre lo que es criticar y exhortar, o sea, criticar y animar. Muchos reciben la exhortación como una crítica y hay que tener cuidado cuando escuchamos algo de la palabra porque que el hermano me esté hablando de la palabra y en cierta forma me incomoda, no necesariamente es una crítica, no necesariamente es algo contra ti, porque tú eres parte también de la iglesia del Señor, tú eres un hijo de Dios. Y hay de nosotros si nosotros comenzamos a agredir a los hijos de Dios con maldad, con malicia. No, no se trata de eso. Se trata de exhortar en amor, pero para que esa persona vuelva en sí y comience a obedecer al Señor. Co- Y no es sencillamente que vaya a la iglesia o que lea la Biblia simplemente, sino que se tiene que ver los frutos de nuestra obediencia. ¿Y cómo? Sirviéndole a Dios. Porque cuando nosotros servimos a Dios, mostramos también gratitud a Él, hacia Él. Cuando nosotros verdaderamente decimos que amamos a Dios, nosotros obedecemos su palabra. Entonces tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. No me sirve querer buscar mis sueños, alcanzar mis sueños, transgrediendo las leyes bíblicas
espirituales, pero también terrenales. Tenemos que tener cuidado qué decisiones tomamos. No podemos desviarnos del propósito, mis amados hermanos. Nuestro propósito es trabajar para que conozcan el nombre de Jesús, para que conozcan el mensaje de salvación, para que conozcan la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Señor, que te conozcan a ti, Dios. Así lo decía Jesucristo. Creo que Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, también pudo ver lo hermoso que serían esos pies, los pies de los discípulos, aquellos pies que lavó Jesús, ¿se recuerdan? La enseñanza que daba el pastor José Coronel. Jesús le lavaba los pies a sus discípulos, a los 12 discípulos, incluyendo el traidor. Pero Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios mismo, hecho hombre, vino a lavar los pies de sus discípulos. Discípulos que estaban en el mundo, que estaban sucios también, todavía contaminados por su pasado, pero estaban conociendo al Maestro, estaban siendo lavados. Y Jesús vino a ser ejemplo sirviéndole primero a ellos, sirviéndoles, lavándoles los pies. Pero ¿cómo Jesús veía los pies de esos discípulos? Hermosos, como lo decía, lo escuchamos en la canción, como lo vemos aquí en Romanos, y como dice Isaías, que lo estamos leyendo aquí, lo vamos a leer más adelante. Jesús también pudo ver esos pies hermosos, porque ellos serían los pioneros en anunciar el Evangelio al mundo. Dios se agrada cuando sus hijos le obedecen, mis amados. Cuando nosotros le obedecemos, Dios se agrada. Cuando sus hijos se disponen a hacer su voluntad, la de Dios, no la nuestra, anunciando el mensaje de salvación. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Romanos 10:5 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes? Los discípulos, los hijos de Dios, los que tienen el conocimiento de la palabra. Como está escrito, haciendo referencia a Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas de Jesús, de Dios. El Evangelio son buenas noticias, mis amados hermanos. No puede entrar en nosotros una mala noticia dentro de la Escritura. Por más que nos exhorte, por más que nos quiera corregir y nos duela en el momento de ser exhortado, de ser confrontado con la palabra, no es un mensaje dañino para nosotros. Es vida eterna, es salvación, es agua fresca, vida abundante. Vamos a conocer cuando recibimos el mensaje de Dios, salvación y vida eterna. Vamos a sentir gozo, aún en medio de nuestros problemas, de las adversidades de este mundo, de las tentaciones que nos rodean. Cuando nosotros comenzamos a nutrirnos del mensaje, de la palabra de Dios, de, la, de, de esa salvación que se vino que llegó a este mundo, del reino de Dios, conocemos su mensaje, nosotros nos fortalecemos, se alumbra nuestro entendimiento. Es como tener un velo en nuestros ojos y ser cortado y podemos ver claramente el reino de Dios y cómo Dios se manifiesta aún en nuestras vidas.
Cuando nosotros comenzamos a comprender la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer cualquier cosa lícita para que le conozca. Solo cuando tenemos un corazón agradecido. ¿Seremos nosotros aquellos que seremos enviados? ¿Nos sentimos todavía con esa mentalidad de ser enviados? ¿Creemos nosotros que hemos sido enviados? Yo creo que todo hijo de Dios debe creer, ¿verdad? Y saber cuál es su identidad en Cristo. Y saber que ha sido enviado como ministro, o tal vez no se sienta todavía como un ministro, pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi amada hermana, usted es parte de la iglesia de Jesús. Y como iglesia usted ha sido enviada o enviado a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para darle salvación a todos aquellos que no le conocen, aquellos que necesitan escuchar del mensaje de Dios y de salvación, mensaje de la vida eterna. Con esto concluyo, mis amados, diciéndoles que la semana que viene tendremos nuestra segunda parte de Para que te conozcan. La enseñanza de hoy fue Para que te conozcan los enviados. Y ahora vamos a escuchar la enseñanza de la segunda parte Para que te conozcan sueños y propósitos. Sueños y propósitos. ¿Quién de nosotros o quién de ustedes tiene sueños? ¿Quiénes tenemos sueños en la vida? Levante la mano o escriba por el chat. ¿Quién tiene sueños? Todos tenemos sueños, pero de eso hablaremos la semana que viene. Espero que poderlos ver aquí la próxima semana, tanto a los hombres como a las mujeres. Inviten a otras personas, comiencen a hacer el trabajo que les ha sido encomendado, inviten. No se queden con el mensaje, con los que están escuchando. Inviten, compartan el video, inviten a otros a la reunión. Sé que muchas personas ya lo están haciendo. Hoy han entrado otras personas al grupo, gloria a Dios. Pero el día de mañana no tendremos solamente el tiempo para dedicarnos al grupo. Tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer transmisiones en vivo, posiblemente. Tenemos que comenzar a usar otras herramientas, hacer cualquier otra cosa lícita, ¿verdad? Para que otros le conozcan. Pero necesitamos también, como ministerio, equipos de trabajo. Necesitamos personas que apoyen, que colaboren, porque también nosotros tenemos otras cosas que hacer. No solamente preparar la enseñanza, tener el devocional, obviamente que todos tenemos que tener un devocional con el Señor, pero tenemos que preparar la enseñanza, coordinar las reuniones, no solamente las reuniones semanales, sino con otros ministros, la consejería. Todos saben que tenemos consejería, o sea, que tenemos conversaciones en privado, hermano, hermana, me apoya en oración, ¿qué me aconseja? ¿Qué? Todos tenemos que separar un tiempo, dedicarle tiempo a todo. Pero no todos los podemos hacer nosotros. La iglesia no se encierra en un grupo de personas, son todos los que somos parte de la iglesia. Todos tenemos que hacer algo. La mano hace una función, los ojos hacen otra, las orejas, la nariz, cada miembro del cuerpo tiene una función y cada uno de nosotros tenemos la disposición y tenemos el tiempo, porque hay tiempo para todo. Como lo escuchamos la semana pasada, tenemos tiempo para todo. Comencemos a organizar nuestro tiempo, cronometrar nuestros calendarios, nuestros relojes, organizar nuestra agenda, pero saquemos un espacio para hacer un devocional con el Señor y para también servir en su obra, mis amados. Y si no es suficiente y quieres también sembrar financieramente, hazlo, hazlo. Porque Dios te ha dado también bendición para que puedas bendecir. Lo que has recibido de gracia, da de gracia también. Ayuda al necesitado, ayuda al enfermo, pero la primera misión como iglesia es predicar el evangelio. Las demás cosas vendrán por añadidura. Dios se encarga de nuestros trabajos, Dios se encarga de nuestra casa, de nuestra comida, se encarga de todo, pero dediquemos
a servir al Señor. Seamos obedientes, seamos humildes y cualquier cosa que podamos hacer, por muy sencilla que sea, pero que aporta a la obra, bien sea en tiempo, en una acción, cualquier cosa, por más pequeña que sea, es un aporte a la obra del Señor. Estás sembrando en la obra, estás contribuyendo y obedeciendo lo que Dios te ha encomendado, mis amados, mi amado y mi hermana. Bendiciones a todos. Gracias por permitir este espacio, porque no me lo dedican a mí, se lo dedican a Dios, pero también a aquel hermano o aquella hermana que está conociendo al Señor, porque se anima, se motiva a seguir reuniéndose en cada semana. No es lo mismo estar reunido aquí 20, 30 personas que estar reunido 4. Sin embargo, Dios se glorifica donde estén 3 o 4 reunidos, porque estamos en su nombre predicando y compartiendo de su mensaje.